Hoy voy a hablar de John Locke. John Locke hay dos aspectos importantes que son, por una parte, su teoría del conocimiento y, por otra parte, su teoría política. Ahora voy a hacer una breve introducción biográfica y explicaré su teoría política, porque justamente es la que está más vinculada, digamos, a su biografía. Locke nace en el año 1632 en Inglaterra. Será una persona que formará parte de una familia puritana, inglesa, una familia que podríamos considerar de la burguesía media, una persona que tendrá una formación intelectual muy sólida, por una parte en filosofía, después también en medicina, y además estará muy vinculada, interesada por los descubrimientos científicos de la época. Su padre también tiene una cierta participación política y él rápidamente entrará, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, dentro de lo que será los grandes acontecimientos políticos que se darán en la Inglaterra de su época. La llamada Revolución Gloriosa y la instauración de una monarquía constitucional, que podemos considerar la primera formulación de un Estado de Derecho. Locke, cuando tiene 34 años, conocerá al conde de Shaftesbury, que será de hecho el principal opositor de los Estuardo, defensor de ideas, bueno, podríamos decir, democráticas o republicanas, aunque la palabra republicano, democrático, liberal no serán, digamos, un vocabulario de la época ni del propio Locke. Entre otras cosas porque la palabra democracia se vinculaba mucho todavía al gobierno de pobres, cosa que no tiene nada que ver con los planteamientos de estos personajes, ¿no? La palabra liberal será posterior y la palabra republicano sí que tendrá un contenido, pero no exclusivamente, digamos, contrario a lo que sería, digamos, la monarquía, sino básicamente defensora, digamos, de un parlamento elegido por los ciudadanos y que serán los que formularán las leyes a las que tendrá que someterse, en todo caso, el monarca si existe. Locke, como he dicho antes, vive en unos acontecimientos bastante tumultuosos en la Inglaterra de la época. Trabajará para el conde, que primero como médico, luego como secretario personal, luego detendrán al conde y por tanto Locke se exiliará unos años, Holanda, Francia, luego volverá, el año 1690 ya será la instauración de la monarquía constitucional, se acaba de hacer la Revolución Gloriosa, y Locke a partir de aquí hasta la época de su muerte, que es el año 1704, pues participará activamente en la vida política a nivel sobre todo teórico, porque podemos considerar que Locke es uno de los grandes teóricos de lo que será el Estado de Derecho, basada en la idea de contrato social. Locke escribirá también un texto muy importante de la época, que será la Carta sobre la Tolerancia. Estamos viviendo en una época en la que hay muchos conflictos y discriminaciones por cuestiones religiosas, y en este sentido, pues, Locke, con esta carta, que primero publicará en latín en Holanda bajo seudónimo, pues quiere abrir a una sociedad en la cual se aceptarán las libertades religiosas. Pero sus textos más importantes son los dos ensayos sobre el gobierno civil, donde formulará, como he dicho antes, la teoría política que se considerará la base, digamos, del liberalismo. ¿Qué es lo que plantea Locke? Bueno, la primera idea es la idea de contrato social.
La idea de contrato social es una idea que no es original suya, proviene de Hobbes. No olvidemos que Hobbes, en contra de lo que se plantea muchas veces, no es el teórico de la monarquía absoluta. Locke es el primero que considerará que renunciamos a lo que podemos llamar a la libertad o el derecho natural, que esto quiere decir que nos constituimos como comunidad política soberana y por tanto somos ciudadanos y transferimos esta soberanía a un Estado que debe rendir cuentas delante de los ciudadanos. Este, de hecho, es el planteamiento de Hobbes. Por tanto, para Hobbes la soberanía no está en el monarca, sino que está en el pueblo. Otra cosa es que Hobbes considere que, por su particular concepción negativa del hombre, el hombre como lobo del hombre, la libertad debe ser rechazada, es decir, los hombres deben renunciar a la libertad natural, que Hobbes entiende como el hacer lo que a uno le da la gana, en nombre, digamos, de esta seguridad. Por lo tanto, que aunque Hobbes contempla la posibilidad de un gobierno democrático, aristocrático y monárquico, prefiere el monárquico porque considera que lo fundamental es la constitución de un Estado fuerte. Pero siempre que este monarca es un monarca que debe dar cuentas, digamos, al pueblo. Por tanto, nada que ver con la monarquía entendida como soberanía. Locke, de todas maneras, tiene una concepción del hombre no tan negativa, digamos, como Hobbes. O sea, el hombre es racional a pesar de todo, es decir, el estado natural sí que es un estado en el que cada cual hace lo que puede, es decir, lo que le dejan al otro, en el cual cada cual, por ejemplo, pues se toma venganza por sí mismo, pero el estado natural sería posible. Lo que pasa es que Locke también prefiere, digamos, el contrato social. Este contrato social nos constituye como ciudadanos y, por tanto, es fundamental que demos este paso, porque salimos ganando todos. Es decir, la idea básica de ciudadano es un ciudadano que tiene unos derechos naturales a los que no debe renunciar, porque son derechos, digamos, sagrados. Estos derechos es el derecho a la propia vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Son derechos que evidentemente no son incondicionales, quiere decir que están condicionados al respeto que tengamos de los otros, es decir, por ejemplo, defiende la pena de muerte. Si uno quita la vida a otro, pues evidentemente no hay por qué respetar al que no respeta la propiedad del otro, ni hay que dejar en libertad al que no respete la libertad del otro, ¿no? Pero estos derechos son absolutos, en el sentido de que nadie los puede quitar, a menos que uno, por ejemplo, no respete las leyes y no respete estos derechos de los otros. Esto es una cuestión importante. Para Locke, el hecho de que la soberanía se mantenga o continúe siempre, digamos, en manos de los ciudadanos y el gobierno no derive en una tiranía, hace que Locke considere que la única forma, digamos, de gobierno aceptable sea un gobierno que esté regulado por un parlamento elegido por los ciudadanos. Parlamento, por tanto, que será el poder fundamental en cuanto que es el que elabora las leyes. Locke ya formula, de hecho, una división de poderes. Hay este poder parlamentario, lo habla de un poder ejecutivo y un poder federativo. El poder ejecutivo es el poder que gobierna dentro del país y el poder federativo el que establece las relaciones diplomáticas, el que lleva la dirección de la guerra en caso que la haya, pero que en todo caso es una división de poderes que Locke señala para que no se centralice tanto, pero que en ambos casos, sea quien sea el que los ejerce, están sometidos a este control por parte, digamos, del Parlamento, que es, insisto, el que hace las leyes,
considerando de todas maneras que esto es cierto, que Locke puede dar un cierto margen, digamos, a este poder ejecutivo y a este poder federal, pero la soberanía la tienen los ciudadanos y la ejercen a través de esta democracia representativa. Por tanto, podemos considerar que Locke es el gran teórico, no del contrato social y el Estado de Derecho, que es Hobbes, pero sí de la democracia representativa. Ya no estamos hablando de una democracia directa, tampoco estamos hablando de una igualdad política basada en el sorteo, como planteaban en Atenas, sino una democracia que consiste en que cada cual, defendiendo sus intereses, pero también, esto hay que señalarlo en Locke, con una cierta idea de virtud, es decir, cada cual defiende sus intereses, pero siempre hay que tener la perspectiva de un cierto bien común que los limita, pues se deben votar a los representantes que deben llevar al Parlamento la defensa de estos intereses, siempre bajo la perspectiva, digamos, del bien común. Bien, hay dos cuestiones más que quiero comentar respecto a la teoría política de Locke. Una es la cuestión de la propiedad. Realmente queda claro, leyendo a Locke, que representa los intereses de esta burguesía naciente, esta burguesía que en su momento es progresista, frente a la monarquía, frente a la iglesia, frente a la nobleza, pero que está absolutamente centrada con la idea de propiedad. Es decir, la propiedad es uno de los tres derechos que son irrenunciables, pero digamos que Locke insiste de manera permanente y sistemática en la idea de propiedad. También es cierto que la palabra propiedad no la refiere únicamente Locke a lo que sería la propiedad privada de bienes materiales, sino que también es la propiedad de uno, digamos, sobre sí mismo. En este sentido, claro, planteamos una cierta ambigüedad. ¿Quiénes son los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos son los propietarios, y aquí hay una cierta ambigüedad de Locke. ¿Propietario de qué? Bueno, propietarios de la propia vida. Pero claro, los propietarios de la propia vida son los que no dependen, digamos, de otro. Por tanto, el que trabaja para otro, pensemos que estamos en un contexto en que trabajar para el otro no quiere decir trabajar en una empresa con unos derechos, sino que crea mucha dependencia, no permite, digamos, para Locke considerar a la persona libre y, por tanto, que pueda votar. Por tanto, nos encontramos ahora con otra vertiente clara del liberalismo, que es su defensa limitada de la democracia. Es decir, que aparte de la cuestión de la mujer, que, por tanto, y los extranjeros que continúan excluidos, hay un límite, que es considerar que la persona que no es propietaria, que no es dueña de sí mismo, tampoco se le tiene que dar este derecho al voto ni al gobierno. Por tanto, es un concepto, digamos, elitista de la democracia. ¿Qué mantendrá este liberalismo? Y aquí vuelvo a insistir en una cosa. Liberalismo es una palabra que no utilizará Locke, pero que de alguna manera es un sentido que se va formulando, y a medida que se va formulando, digamos, este sentido o esta tradición política, sí que tiene en Locke su fundador, digamos, más claro, ¿no? Que quizás podríamos considerar que también Spinoza formaría parte de esta tradición, y en cierto sentido de una manera anterior a Locke. Pero yo creo que sí que es Locke el que realmente, con todas las palabras de lo que implica, es el fundador de un liberalismo. Liberalismo que de todas maneras tiene un cierto carácter, digamos, social, desde el punto de vista que hay una idea también de virtud, una idea de bien común, que no considera que el derecho a la propiedad sea absoluto. Finalmente hay una idea que es clave también, que formula Locke, que es el derecho a la rebelión. Esto es muy interesante porque evidentemente
estamos a la cuestión de en nombre de qué alguien puede considerar que es justo rebelarse contra el gobierno y rebelarse contra las leyes. Locke plantea dos cuestiones fundamentales. Primero, el pueblo, los ciudadanos, tienen siempre derecho a rebelarse contra las tiranías. Es decir, cuando no hay un gobierno que está regulado por un parlamento, este gobierno no es legítimo. Pero en el segundo caso, incluso si hay un parlamento, si este parlamento no respeta estos derechos sagrados de la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos, estos ciudadanos tienen derecho a rebelarse contra él. Estas son, por tanto, y aquí acabo esta exposición de la teoría política de Locke, sus ideas fundamentales.